Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos el universo de la producción agroalimentaria. Descubriremos herramientas para resolver los grandes retos que nos depara el futuro. Agronegocios eficientes, agrotecnología con imaginación, autoproducción en comunidades interconectadas, un mundo que busca la soberanía alimentaria. Acompáñenos en este viaje a las inmensidades de la innovación agrícola. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Hola, agroescucha. Ando muy atrás con mi conocimiento tecnológico, agroescuchas, pero pues bienvenido. No sabía que estaba ya en vivo. Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos este universo que llamamos agricultura para traerle lo más relevante y vanguardista al productor. Mi antitecnológico nombre es Héctor Reider. El mío es Paula Rojas. Yo soy Tonatiuh Quiñones y tenemos aquí a... Su servidor y amigo, Gabo Furlong. Y agroescuchas, este es mi primer podcast grabado, con razón ahí me quedé como, órale, estoy en una pantalla, no sé qué está pasando. No sé si me quedé como conejo que lo agarran en la carretera. Sí. Además, estás tomando vino antes de que empiece el... Ese es el problema, es que tenía que conocer el producto antes de poder hablar de él, y no, ya vi que el intro de video está bien espacial, y me decías que yo era el que volaba, ¿eh? Pero bueno. Tenemos como 5 episodios que lo pusimos y tú... No he estado en esos 5 episodios. Está bien. Bueno, pero ya regresamos al tema, vamos a lo que venimos. Creo que tenemos la fortuna, de verdad, y el honor de tener con nosotros a Víctor Vargas. Víctor Vargas, y creo que lo va a presentar nuestro querido Gabo. Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Víctor. Bienvenido. Te agradecemos mucho. Nos compartas tus conocimientos para esta buena charla. Creo que te ha tocado una introducción que hace mucho no veíamos, porque Héctor, Tona tienen una dinámica que lo va a hacer muy agradable, verás. Bueno, pero presenta a Víctor, lo presento yo. Bueno, estamos esperando. Es un gusto para mí. Episodio. Para mí es un gusto presentar a Víctor Vargas. Él es ingeniero agrónomo, enólogo, con 20 años de experiencia vitivinícola en Chile. Lo hemos tenido en México, ha ido a Francia, en Argentina. Él es máster en Science y se ha especializado en operaciones de negocios, siempre vinculado al vino. Tiene una certificación de Champagne, Wine Spirit Trust de la School of London, y es enólogo principal muy importante, agroescuchas, en 4 regiones de Chile, desde el norte al sur, los conocedores de Chile en el Valle de Aconcagua, Maipó, Curicó y la provincia de Itata. Víctor, muchas gracias. Por favor, corrígeme si alguna de la descripción de tu experiencia necesita corrección. Hola, muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos los agronautas. Para mí es un placer estar acá. Estoy desde Santiago de Chile, en mi casa a 720 metros sobre el nivel del mar. Recalco los 720 metros porque será un factor importante principalmente para México. Y para mí es siempre un placer, un honor hablar con coterráneos mexicanos. Y la presentación, muchas gracias por la presentación, correctísima, así que solamente nos queda empezar a adentrarnos en este mundo del vino. Pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que yo creo que puedo hablar con seguridad cuando digo que todos los agronautas somos amantes del vino, tal vez no tan conocedores, que yo creo que hay una gran diferencia ahí. Pero eso es una de las producciones ahora sí que más interesantes. Es una producción que nos ha acompañado pues de miles de años. Y agroescuchas, cuando digo miles de años, estamos hablando decenas de miles. Hay una gran discusión sobre si el vino o la cerveza es el primer alcohol que hicimos, ¿no? Entonces ahora sí que estamos aquí platicando con un experto de potencialmente la bebida más antigua realizada por la humanidad. Entonces, Víctor, yo creo que con esta gran intro histórica que hice, pero ¿me podrás platicar cómo definimos
Y esto es información también importante para nosotros porque queremos aprender más de vino. ¿Cómo definimos qué hace un buen vino? ¿Ya sea un vino tinto o ya sea un vino blanco? Me quiero imaginar que son dos mundos completamente distintos, vino blanco de vino tinto. Pero aparte de marear, ¿no? Dice usted. aparte de... Sí. No, pero No, son fantásticos. ¿cómo definimos qué es un buen vino? Claro, es una pregunta súper compleja porque tiene que ver con todo y al final tiene que ver con el consumidor, tiene que ver con un montón de cosas. Pero si nos vamos al tema ya de consumidor, de marketing y de quién nos compra, el mejor vino va a ser aquel que le gusta al consumidor y que el tipo repita la compra después que probó nuestros vinos. Si nos empezamos a adentrar dentro de lo que podría estar pensando el consumidor, podríamos decir que en un vino tinto está eligiendo aquellos tintos que tienen más color, que tienen más aromas y que tienen un cuerpo un poco mayor. ¿Ya? Los elementos que están detrás de color y cuerpo los podremos conversar en posterioridad, pero simplemente tiene que ser un vino correcto, sin defectos, con buen color, con buena estructura en boca, que tenga aromas. O sea, el vino no puede ser plano. Ojalá tiene que ser seco, pero ahí debe depender un poco de los gustos del consumidor. Y en un vino blanco, vino blanco debiera ser, estoy hablando muy general, debiera ser un poco más aromático, debiese ser fresco en boca, no debiese ser tan pesado, ¿ya? Pero ahí hay un sinnúmero de estilos. Un purista de Verdejo me dirá que estoy loco con eso, o un purista de Chardonnay dirá que no es así, pero los típicos vinos blancos a lo mejor son de ese estilo. Pero ahí entra toda la gama de los estilos y qué es lo que a uno le gusta como consumidor. Y ahí es una de las grandes dinámicas del vino en comparación, por ejemplo, no es una bebida hermana, pero me refiero en cuanto a edad de la cerveza, que aunque en la cerveza tenemos diferentes estilos donde la levadura y los granos importan, claro, pero más importa el tipo de fermentación y los lúpulos que les echamos. En el vino realmente la variedad de uva hace la diferencia, ¿no? O si hacemos un ensamble, un ensamble agroescucha es una combinación de uvas. Entonces, aquí mi vino tinto va a ser muy diferente si es un Merlot a un Pinot Noir, ¿no? Los esquemas de sabores, de color, de aroma. Tranquilo, Héctor, y no es que somos novatos. La primera definición, ¿cierto? Grande es si es un vino blanco, es un vino tinto, espumante o fortificado. Tenemos ya 4 gamas de vino. Después nos vamos dentro de cada vino a las cepas. Es imposible para mí como consumidor, productor o vendedor de vino, que un Cabernet Sauvignon sepa igual que un Malbec. Eso es imposible que sea así. Yo podría hacer casi todas las cosas mal en la bodega de vinos y aún así los vinos serían diferentes. Por tanto, ojo consumidores ahí, que no puede ser vinos muy parecidos, sino algo extraño pueden tener en la botella. Claro, todas las cepas, las uvas, tienen aromas primarios, que son los aromas propios de la variedad. Por ejemplo, y esos aromas uno los divide en grupos. Si tenemos, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, tiene siempre, independiente del lugar donde se cultive, ciertos aromas que son propios de la variedad. Por ejemplo, va a tener aromas de cereza, va a tener aromas de palos de rosa, guinda ácida, moras, ¿cierto? Algunos frutos negros. Si hacemos por otro lado un Pinot Noir, el Pinot Noir van a ser aromas de flores secas, de rosa mosqueta, y ambos son tintos. Un Malbec va a tener un poco más de aromas de chocolate negro, de especias, de té negro, y así, esos son los aromas primarios. Luego de eso vienen los aromas secundarios, que son los aromas que se producen durante la fermentación. Y luego de eso vienen los aromas terciarios, que son los aromas que se generan producto de la combinación de compuestos químicos propios del vino que se desarrollan en la guarda de una botella. Por ejemplo, si yo compré un Cabernet Sauvignon a $20 la botella, lo guardé, no me lo bebí de inmediato, lo guardé 5 años. Ese es tiempo suficiente para que, si el vino tiene buena calidad, pueda generar compuestos aromáticos terciarios. Y esos sí son otros aromas. Por tanto, tenemos 3 elementos de aromas. La uva,
el proceso de fermentación y la guarda. Sí, Una y pregunta. te la gané, Gabo. Dale, dale. Y desde allí, Víctor, cuando nosotros hablamos de las diferentes, digamos que características que tienen todos estos procesos de fermentación, tendríamos que también tener en cuenta cuáles son las características de siembra de esos cultivos y cómo se han venido desarrollando estos cultivos, y eso aporta una determinada característica desde muchos puntos de vista. ¿Y cuáles para ti serían los puntos fundamentales en el desarrollo del cultivo para lograr un buen vino, Víctor? Luego que se definió el lugar donde se va a plantar el viñedo, que una vez plantado ya no puedo escapar de ese sitio, ¿cierto? Si lo planté en el Valle de Guadalupe, ya tengo una definición per se de lo que va a ser el desarrollo de ese viñedo en el tiempo, o si lo planté en Parras de la Fuente, o en Querétaro, o en Aguascalientes, o en Sonora, ya tengo una condición de sitio. Luego que lo planté, en mi condición de sitio, que está definida, ¿cierto?, por variables medioambientales, el agua subterránea, la lluvia, la humedad, las heladas, etcétera, yo tengo que lograr un desarrollo tal del viñedo que, en conceptos muy, muy básicos, hay mediciones detrás, ¿cierto? Está el índice de Rabas, está SMART y otros tipos californianos que han desarrollado muchas cosas detrás. Tengo que lograr cierto equilibrio entre el desarrollo vegetativo de toda la canopia, de las hojas, y un determinado rendimiento o kilos de uva por planta. Cuando logro esa equivalencia entre ambas zonas, la zona reproductiva y la vegetativa, voy logrando equilibrios, y eso es lo que primero yo tengo que lograr para entrar a recién obtener un racimo de uva con cierta potencialidad. Esos equilibrios hacen el cultivo que tenga ciertos aromas y al final que tenga una mejor aceptación en los clientes, o ¿cuáles son los impactos? Sí, súper buena la pregunta. Luego que obtuve ese equilibrio, ¿cierto? Ese equilibrio, a ver, si nosotros vemos una fotografía, por ejemplo, no sé si existe ya así, la Red Globe, esta uva de mesa, ¿cierto?, más grande, o esta típica uva rosada más grande. Esa es una uva que tuvo un montón de no sé, de input, ¿cierto?, de fertilizantes foliares, de hormonas dando vueltas, mucho riego, y esa valla va a medir 2,5 centímetros. Una valla de Cabernet Sauvignon, por ejemplo, mide, ¿cuánto? 0,8, 0,8 centímetros, pesa cierta cantidad, un racimo para ser más preciso, un racimo de Cabernet Sauvignon pesa 120, 140 gramos, un racimo de Syrah pesa 180 gramos. ¿Qué logramos con ese equilibrio? Logramos que exista cierto nivel de crecimiento de bayas, que es las que determinan la relación entre la película, la piel y el volumen, tal que no genera un globo muy grande. Si genera un globo muy grande, una valla muy grande, voy a tener mucha agua. Si tengo mucha agua, los vinos, al menos los tintos, van a ser paliduchos, van a ser sin color, y los blancos van a ser muy poco aromáticos. Los compuestos aromáticos están ubicados principalmente en las vacuolas de la epidermis de las películas, y es eso lo que nosotros queremos generar: mayor cantidad de película, de piel, por centímetro cúbico de valla. Y ahí apunta, por ejemplo, el principal elemento, que es el riego. O sea, si nosotros podemos controlar el riego en un viñedo joven, perfecto. O sea, con un riego controlado anda muy bien. Con un viñedo viejo, como es ya más viejo, el viñedo tiene sus hormonas un poco más tranquilas, un viñedo que se tranquilizó, ese viñedo se va a controlar solo. De hecho, por ejemplo, existen riegos que son por tendido incluso, ¿ya?
por surco, con mucha agua, donde la planta de 35 años se autorregula. ¿Ya? Y van apuntados principalmente todos esos manejos a tener un racimo con bayas no muy grandes. Qué interesante. Y me gustaría, o sea, esto es, para empezar, no sabía que también de qué manera influye la edad del viñedo en cuanto a su capacidad de absorción de agua, qué tanta agua absorbe la fruta y su tamaño. Pero eso tiene sentido cuando estamos hablando que ciertas zonas, por ejemplo, la región del Valle de Guadalupe que mencionaste, o la de Ojos Negros, que suelen tener más estrés hídrico, dice que suele tener vinos con más sabor, con más color y mucho más aromáticos. Pero me gustaría regresarme un pasito para atrás y digamos que yo voy a poner viñedo, ¿no? ¿Cómo escojo qué uva, qué vaya? Puedo poner, o sea, me lo va a decir el clima, me lo va a decir mi gusto como productor, que voy a decir, ¿sabes qué? Este es un lugar perfecto para Cabernet, o ¿sabes qué? Mejor un Nebbiolo. Todo esto, agroescuchas, son diferentes variedades de uva. De la misma manera, quiero que se imaginen cómo un tomate heirloom es completamente de sabor y a veces de crecimiento que un tomate cherry. No es lo mismo. Pero, ¿cómo defino yo qué quiero plantar? Sí, súper buena pregunta. Lo primero es el objetivo productivo. Lo primero es que, como en cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer yo con este viñedo? Lo quiero, mi modelo de negocio es que voy a vender la uva, porque está tan bueno el negocio. O sea, de hecho, en México falta uva absolutamente. Falta producción de uva. Por eso México se abastece de otros países en ciertos caldos, ¿ya? Sin entrar en detalles. Pero en el fondo, primero saber qué es lo que, para qué quiero ese viñedo. Si, por ejemplo, voy a ser un productor de uva y no necesariamente voy a hacer una inversión grande para tener mi vinícola, mi bodega. ¿Por qué? Porque hay unos costos gigantes, porque después tengo que tener toda una parte comercial. Y no, sabes que yo voy a ser un productor de uva y con esto voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque hay escasez de uva. Voy a elegir un suelo con aluvial, voy a elegir un suelo profundo, un suelo que esté en un llano, que esté en un plano. ¿Por qué? Porque quiero producir, que ojalá, ¿cierto?, haya tenido todos los tratamientos habido y por haber para enfermedad de PIRS, nematos o lo que sea, ¿ya? Y voy a producir 20 toneladas por hectárea. Voy a elegir un portainjerto bueno, voy a elegir un clon bueno y voy a tener 20, 25 toneladas por hectárea y el negocio me va a andar muy bien. Si quiero producir uva que después la vinifique, con lo cual voy a hacer un vino posteriormente y ya creé mi modelo y voy a hacer una viña boutique pequeña porque tengo un cierto capital, ¿cierto? No soy un gran empresario, pero quiero tener, sé que tengo mi red de contactos, creo que puedo hacer un modelo de negocio para poder venderlo. ¿Por qué? Porque el consumo en vino en México aumentaba desde 0,8, 0,9 litros per cápita anual a 1,5 y es uno de los países donde más aumenta el crecimiento de vino año a año. Bodegas muy grandes en México han crecido un 25%, lo que es absolutamente inusual dentro del mundo del vino. Chile se mantiene estacionado con crecimientos del 2 al 4%, el mundo está creciendo máximo al 3%, ¿ya? Pero México creció el 25%, ¿ya? Por tanto, sí hay algo ahí que hay que, aquel que quiera hacer un negocio puede hacerlo. En ese caso, si se vieron todas esas condiciones, puedo perfectamente elegir, porque yo voy a cosechar esa uva después, al cuarto o quinto año recién voy a obtener la producción, voy a elegir a lo mejor un suelo menos profundo. ¿Qué es un suelo menos profundo? 40, 60 centímetros de profundidad, donde ojalá no exista mucha materia orgánica, donde pueda tener eventualmente un estrés natural. Por ejemplo, los viñedos que están los San Antonio de las Minas, entrando hacia el Valle de Guadalupe, tienen bastante viento y están plantados en ciertos lomajes donde el viento entra directo. El viento es elemento de estrés, ¿cierto? Evapotranspiro, el viento me saca mi evapotranspiración. Tengo que evapotranspirar de nuevo y así. Y la planta se va estresando y naturalmente va generando esta valla más pequeña, que es uno de los puntos importantes para obtener una uva apta para mayor calidad. Entonces, planteé en un lugar donde voy a tener per se
naturalmente menor vigor, ¿ya? Y ahí ya tengo dos elementos diferentes. Son los profundos, alto rendimiento, a lo mejor venta de uva o vinos masivos, ¿cierto? Lo que se produce, por ejemplo, en Aguascalientes, Querétaro, Aguascalientes principalmente, que no son zonas tan dentro de este cinturón de producción de vino, pero son zonas de vinos masivos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere gastar un dineral en comprar vino. O sea, el vino tiene que ser asequible a todo, tiene que haber precios para todo el mundo. Y esas bodegas producen a 15, 20 toneladas por hectárea y están tranquilos en su nicho. Aquellos que quieran producir vinos boutique tendrán que buscar otras condiciones de uva y de posteriormente vinificación para esa gama de mercado. Y Víctor, una pregunta. Bueno, yo soy microbióloga y claramente adivina qué te voy a preguntar acerca de los microorganismos que están relacionados con el tema de fermentación. Pero uno de los factores que hemos notado en cada uno de los suelos es que hay una presencia característica de determinados microorganismos. Y, por ejemplo, para muchos de los procesos de fermentación, la presencia de un determinado tipo de microorganismos es el que hace que, además de la variedad que estemos usando de la uva y del proceso de fermentación, también juegan un papel súper importante los microorganismos con los que vayamos a trabajar. Pero muchos de ellos están asociados con el suelo, ¿verdad? Cuando tú dices que esos cultivos que están en condiciones de estrés, que es lo que permite que esas bayas tengan ciertas características, hay una relación importante en esa presencia de microorganismos cuando se llevan a fermentar, o lo que hace un productor vitícola es tener un determinado tipo de levadura para esa producción. ¿Qué sería lo ideal en ese caso? Sí, súper buena la pregunta. A ver, hay varias corrientes. Hay una corriente donde están los vinos orgánicos, naturales o de muy baja intervención. ¿Ya? En esa corriente, las levaduras son nativas. Okay. Por tanto, las levaduras que generan la fermentación alcohólica, ¿cierto? Pueden venir de dos lugares, o del viñedo o de la bodega. Si yo estoy en esa gama y hay regulaciones internacionales que a uno lo pueden certificar si es orgánico o no, etcétera, ¿cierto? Si estoy en esa gama, ¿qué es lo que se hace más que nada? Hay una microbiota que está, ¿cierto?, en el viñedo que es muy atractiva, que genera bastantes diversidades de cosas y de aromas, pero muchas de estas levaduras no alcanzan a fermentar a 13 grados de alcohol probable o 230 gramos por litro de azúcar y mueren a la mitad de la fermentación, generando aumentos de acidez volátil y una serie de otras cosas de efectos en los vinos, que es lo que hoy día se hace. Si yo soy orgánico, cosecho, cuando entra mi uva a la bodega de vinos, la bodega es la vinícola, ¿cierto? Cuando entra la vinícola, con preservantes, anhídrido sulfuroso, yo bajo la población, ¿ya? La dejo media aturdida o la mato, ¿cierto? Y luego de eso, cuando sé, porque o he hecho estudios, porque he hecho cultivos, microcultivos antes, o los años anteriores ya me ha pasado, o sea, he podido hacer ese tipo de vinos, genero la fermentación espontánea con levaduras que están en la bodega, en la vinícola. ¿Por qué? Porque las levaduras que están dentro de la vinícola, en la bodega, nacieron y se cultivaron con una condición de alcohol presente. El alcohol, en esta fermentación alcohólica, es el que mata las levaduras, ¿ya? Pero ellas ya crecieron ahí. Por tanto, son levaduras buenas, ¿cierto?, que sí van a terminar la fermentación alcohólica, y ese es el principal punto. ¿Qué es lo que uno hace? Y esto lo aprendí en Clos du Bois, que es una de las bodegas de mayor gama en vinos orgánicos en California, ¿ya? Acompañado por lo que era antes Pernod Ricard, cuando era dueño de Casa Pedro Domecq, en los años 2000 y algo,
cuando me tocó andar por allá. La bodega tiene que estar impecable, tiene que estar muy limpia, cosa que entré con la uva que está en el viñedo, maté las cosas que podrían venir, ¿cierto? Y van a existir unas o algunas levaduras que podrían generar esta fermentación espontánea. Y así me aseguro, porque pueden existir también algunas del género Deckera principalmente, que resisten muchas cosas, que viven dando vueltas por ahí, y eso sí sería complicado. Y es todo un tema, ¿no? Porque, de hecho, si no me equivoco, los quesos tradicionales que también están prohibidos en Estados Unidos siguen esa misma práctica, ¿no? Porque utilizan las mismas, pues creo que no utilizan las levaduras para conseguir su mismo sistema, pero utilizan los mismos cántaros de madera que siempre han utilizado, y ahí es donde se atrapan los microorganismos necesarios para la creación del queso. Y me quiero imaginar que es algo similar lo que producen estas vitivinícolas orgánicas, ¿no? Tienen ya una levadura que a lo mejor empezó salvaje, pero para ese entonces ya está bastante domesticada, como lo suficiente domesticada. Sí, pues al final de cuentas es un tipo de domesticación, ¿no? También hay registro de esas cepas también son secuenciadas, ¿no, Víctor? Ya están hasta registradas, porque debe ser que alguien las pueda tomar, y creo que es una parte que hace con secuenciación, o sea, que tienen sus códigos de que no vienen a robar su levadura, ¿no? Y además que también creo que regulan el tema, bueno, en la fermentación, según lo que yo que la saben, bueno, cuánta azúcar están tomando, y ya con eso pueden identificar qué levadura es y cómo se comporta, ¿no? Sí, o sea, me tocó estar en Pets Rouge, en el INRA, en Francia, y tenían una especie o sea, era un escáner, es como si tuviese un enfermo con todas las cosas, y era un tanque, una cuba de vino. Tenía como cerca de 10 sensores por todos lados. Estuve hablando ahí con algunos de los doctores que estaba, y en el fondo, claro, hoy día todo es medible, todo es cuantificable. Y a ver, claro, sí existe, y hay una línea, pero ya aquí estoy hablando del elemento 4.0, no. Hoy día estamos hablando, en México estamos en 2.0, los últimos años, ¿cierto? Se ha ido creciendo bastante, pero hoy día, por ejemplo, existe, y hay bastantes estudios al respecto, de hace, no sé, 3 años atrás, 5 años máximo, donde se hace una especie de escáner de la microbiota que está en el viñedo. Se deja entrar esta microbiota a la bodega, no genero nada para aturdirla ni bajar sus niveles, y esta microbiota es la que a mí me va a dar un rasgo específico en mis vinos. Es una especie de terroir, para decir, ¿sabes qué? Esta es la microbiota que yo tengo en mi lugar, en ningún otro lugar del mundo tengo esta microbiota, por tanto, mis vinos van a ser totalmente diferentes a cualquier otro. Que un discurso y algo cuantificable, ¿ya? Que queden mejores, no lo sé, ¿ya? Pero que van a ser absolutamente distintivos, sí, ¿ya? Por otro lado, y respondiendo un poco lo que decía Paula, yo soy un poco ciego, Paula, es que, claro, la mayoría de las bodegas sí tienen levadura seca e inactiva. Y después que entraron, ¿cierto? Después que entró la uva, maté la microflora que pudiese venir del viñedo, yo llego y siembro mi tipo de levadura. Y en ese aspecto existe un popurrí de cosas donde uno puede ir haciendo su línea de proceso. Y eso es súper importante, de que yo, como enólogo, estoy hablando de la producción de gamas medias hacia arriba, yo no cambie la esencia de esa uva y ese viñedo. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo recorro mucho el viñedo, yo lo camino, hago análisis de suelos, lo estoy siguiendo durante la temporada, y antes de eso, ya después que tuve todos los números, lo camino y lo voy probando la uva, que uno va degustando. Y en esa degustación es un análisis que se llama de Rousseau y del Tail, que es un análisis técnico, una pauta muy estricta francesa. Yo voy creando en mi mente los aromas primarios que se van a generar en esa uva, y los secundarios también. Genial. Por tanto, yo vinculo el viñedo
con el tipo de levadura. Ejemplo, si el viñedo dice que voy a tener frambuesa de aroma, yo no puedo poner un plátano, una banana, no, frambuesa y banana no va, de aroma, por ejemplo, fermentativo. Tengo que colocar una levadura que esté vinculada en esos berries, ¿cierto? Y que sea amiga y que armonice bien con ese viñedo. Y así voy siguiendo una línea de tendencia. Lo mismo con el uso de las maderas. No puedo colocar una madera que sea muy fuerte, una barrica que sea con una madera muy fuerte, con un vino que tiene frutas más bien tenues. Todo tiene que ser congruente. Si tengo un Nebbiolo, por ejemplo, si tengo un Nebbiolo que tiene tremendos aromas de frutas negras, de arándanos, de morones y otras cosas, claro, yo tengo que tener, si es que voy a entrar con el tema de las levaduras externas, ¿cierto? Los aromas que voy a generar tienen que estar vinculados con eso. Y a su vez, seguramente voy a usar un tipo de madera, un sotobosque o algo que siga la continuidad aromática de esos vinos. ¿Para qué? Para no cambiar su esencia, porque si no, puedo tener Coca-Cola en diferentes lugares y ya la expresión del lugar, de la zona y del sitio la perdí. Y eso me lleva un poco al tema de lo que es un terroir. Si no me equivoco, un terroir es una definición geográfica sobre las características, que se define por las características de un suelo en específico, ¿no? Entonces, si lo fuera a poner en un contexto que yo creo que todos entendemos, es la gran diferencia en contexto gastronómico. En México tenemos tortillas y en Colombia tenemos pupusas, ¿no? Entonces, sí. Y esas diferencias que podría ser en ya sea el café, la levadura, el vino o el tabaco, lo que sea que estemos, que sea algo que se procese, lo que le va a dar un perfil en específico, como el que acabas de explicar de este vino, tiene esta levadura muy específica que solamente se encuentra aquí, que a lo mejor no es el vino con el perfil más complejo, pero es un vino que sabes que viene de este punto geográfico específicamente porque tiene ese perfil. Es decir, ¿más o menos entendí bien lo que es un terroir? Sí, uno de los puntos del terroir. El terroir es un triángulo, ¿cierto? Donde al medio del triángulo está la expresión de las tres aristas. Una arista es el suelo, la segunda arista o el segundo vértice es el clima y el tercero es el hombre, ¿ya? Y esos tres elementos influencian al viñedo, que está al medio, y el viñedo genera una expresión. Y esa expresión es la vinculación entre el suelo, el clima y las prácticas culturales a través de los años, que es lo que expresa el hombre. Entonces, en este caso, una expresión de ese terroir son estas vinícolas que están regresando a utilizar los cántaros de arcilla. Sí, esa es una expresión muy auténtica, muy honesta del terroir. Lo que tampoco quiere decir que si yo no hago eso, no estoy expresando el terroir, ¿ya? Pero sí, claro. Absolutamente. Ahora, un poquito de contexto, agroescuchas. Antes de que empezara la grabación, Víctor nos está contando esta súper historia de cómo hay ciertas vinícolas que están regresando a estas prácticas sumamente antiguas para, pues básicamente, corrígeme si me equivoco, Víctor, porque tú eres, ahora sí que tú eres el experto, por eso. Tú eres enólogo, eres podcaster. Sí, exacto. Es donde se está fermentando pues el caldo, ¿no? Se utilizan estos cántaros de barro, estas vasijas de greda para fermentarlo ahí como se hacía antiguamente en el Mediterráneo, por ejemplo, o en Grecia, en todas estas zonas donde inició el vino. Sí. A ver, hoy día existen, a ver, está el recipiente donde se produce la fermentación. Ese recipiente primero tiene que ser inocuo, o sea, no tiene que influenciar, estoy hablando en el contexto de producción de vinos con mínima intervención, que es un discurso muy atractivo, o sea, marketeramente eso es súper atractivo, ¿ya? Tengo que tener un recipiente que no altere las propiedades de la uva. Ejemplo, si fermento en una barrica, estoy absolutamente interviniendo la uva, porque me va a quedar pasado a vainilla, no sé, ¿ya? O a chocolate, ¿ya? O sea, tengo que tener primero un recipiente inocuo. Segundo, ese recipiente inocuo debe cumplir propiedades de hermeticidad o de algún paso, ojalá controlado, de oxígeno.
las vasijas que se están ocupando hoy en día son vasijas que principalmente han sido testeadas, son vasijas especiales, son carísimas, donde han sido testeados los miligramos de oxígeno por día o por semana o por mes que pueden pasar durante la fermentación. Hay otro elemento que se llama cocciopesto, por ejemplo, que me tocó verlo acá en Chile, de una viña con influencia italiana, que había ido, el cocciopesto era fue desarrollado en un inicio por los romanos para la construcción de todas sus antiguas elementos de vasija, pero este cocciopesto desarrollado por la empresa italiana tenía un paso muy tenue de oxígeno, que el oxígeno, ¿cierto?, el que determina esta fermentación aeróbica, que es la fermentación alcohólica. Pero tienen que ser elementos que no tengan, no den sabores distintos y extraños a la uva. Es en la fermentación alcohólica. Ahora bien, en la guarda, por ejemplo, se usan barricas antiguas. Yo puedo generar una fermentación alcohólica en un recipiente donde no tenga mucha interacción, donde no esté casado con un aroma, un sabor específico, y después me voy a guardar mi vino en una barrica de 8 usos. Una barrica de 8 usos, toda la parte interna, todos los sabores que se dan con toda la torrefacción, ¿cierto? Con toda cuando se van quemando todas las ligninas en los procesos de cocción de las barricas, que son las que generan los aromas. Barricas de 200, uno va y pide, quiero una barrica de 220 grados y en profundidad de 250 y las tapas de 230. A esa tecnología estamos, por ejemplo. O bien quiero una barrica con un tostado natural al fuego directo que tenga un MT+. Y ya oye, Víctor, los bosques, etcétera. ¿La elección de la madera con la que hacen las barricas tiene una incidencia en el aroma o en el sabor del vino? Porque me tocó estar en Parras, en un viñedo llamado Don Leo, y nos hablaban de todos estos insumos que vienen de fuera, específicamente de ciertos países, del corcho de Portugal, la madera de Bélgica. Háblanos de esto un poco. Sí, o sea, tienen, hablando en los vinos de gamas medias altas, sí tiene una incidencia muy, muy importante. Por ejemplo, sí, los viñedos de Don Leo son muy buenos. Hay un Cabernet que fue elegido uno de los mejores del mundo en un concurso de Cabernet. Son cualitativos, son muy buenos. Sí, tiene una importancia muy buena. ¿Por qué? Porque en todos estos vinos de calidades ya altas, medias altas, uno se casa con un perfil sensorial. Y cuando desarrollas ese vino que tiene tales aromas, después tienes que seguir todos sus materiales, todos los insumos que generaron eso. Si ocupé una barrica del este de Europa o una barrica francesa de Bordeaux, de Allier o de donde sea, tengo que seguirla ocupando si es que me dio buenos resultados. Es un poco caro eso, ¿ya? Hay que tener buenas espaldas para comprar esas barricas. Una barrica de alta gama está en $1000 la barrica. ¿Ya? Una barrica técnicamente, o sea, en esa alta gama dura 3 años. Pero, por ejemplo, en Chile se producen grandes vinos en barricas un poco... o sea, yo tengo mis propios vinos, yo tengo una marca que es mía y hago mis propios vinos, aparte de las bodegas donde trabajo. Y yo, ¿qué es lo que hago? Voy a la bodega hay una bodega que se llama Almaviva, que tiene capitales franceses, que el vino tuvo 100 puntos por Parker en Estados Unidos. Y ellos venden todos estamos atentos a cuando venden sus barricas usadas. Y vamos y les compramos sus barricas. Porque si uno maneja bien las cosas y un poco más exhaustivo en el tema, sí se pueden lograr grandes vinos con barricas usadas. ¿Cuánto va a durar una barrica? No sé, máximo 6 años, porque después estructuralmente los poros de esta madera se van ensanchando mucho y ya los miligramos de oxígeno al mes no son los mismos y el vino que está en este recipiente con una porosidad determinada va aumentando el oxígeno presente y va evolucionando de otra forma.
Pues desde allí también, Víctor, que de verdad qué gran explicación y me encanta todo lo que estamos aprendiendo de vinos y creo que los agroescuchas van a agradecer muchísimo. Y una de las preguntas que hacen los agroescuchas es, bueno, aquí en México, bueno, allá en México, están cultivando mucho vid, uvas. ¿Y cuál sería la razón por la cual ahora se siembran uvas en México? O sea, porque se supone que antes no era una zona que presentara cultivos de uva de forma natural. ¿Cuál es esa condición que se está estableciendo que está generando este cambio, Víctor? Claro, el cambio viene en la producción que hoy el mercado ha definido que son vinos de alta calidad. Porque recordemos que el lugar de todas las Américas donde primero llega la vid es en México. La bodega más antigua de toda América es Casa Madero, fundada en 1597 y están todos los datos de que es la bodega más antigua de todo el continente. ¿Ya? Por tanto, sí llegan las primeras vides, pero llega vides que hoy en día no son consideradas cualitativas. Llega una uva que se llama Misión, o País, que se llama en Chile, y se comienzan a desarrollar ciertos vinos que principalmente a lo mejor en esos tiempos iban para aguardientes, destilados vínicos y otras cosas. Incluso algunos se hacían jugos después. Pero en la producción de vinos de alta calidad, que es lo que hoy día más o menos define el mercado, que son estas cepas francesas, algunas italianas o españolas, primero, después de esta zona que es la tradicional de México, ¿cierto? Baja California, con el Valle de San Vicente, con San Antonio de las Minas, con Llano Colorado, etcétera, que está más al interior, que es la que produce, no sé en qué porcentaje estará hoy día, pero será el 90%, 88% de la producción de vinos en México, que sí está cercana a estas áreas a la franja del vino, que son entre el latitud 30-50 norte y latitud 30-50 sur, ¿ya? Se han desarrollado otras zonas, principalmente debido al efecto de la altitud, ¿ya? Por eso un poco partía que yo vivía a 730 metros sobre el nivel del mar en Santiago. ¿Por qué? Porque todo lo costero están 150, 200 metros sobre el nivel del mar, incluso 90. Cuando vamos metiéndonos por el llano, por los valles hacia adentro, principalmente, vámonos al otro extremo, vámonos a Parra de la Fuente o Coahuila. Ahí estamos en 1600, 1800. Don Luis estará a 2200, 2400, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? A mayor altitud, ¿cierto? Las diferencias, las amplitudes térmicas son mucho mayores. La planta puede acumular, o sea, mejor sus fotoasimilados. ¿Por qué? Porque descansa de mejor forma en la noche, ¿ya? Y se generan estas variantes de temperatura, donde las temperaturas máximas son menores y las temperaturas mínimas también son menores. Por lo tanto, esta amplitud térmica es mayor, determinando vinos con mayor color y con mayor cuerpo. A su vez, existe un efecto de la Sierra Madre oriental, donde la Sierra Madre, está hablando de la zona centro, ¿cierto? Vienen todas estas corrientes de aires húmedos, ¿cierto? Con bastante agua dando vuelta. Empiezan a subir por efectos térmicos, ¿cierto? En la Sierra Madre y pasa a determinada cantidad de humedad, que no es tanto como la que está en el Caribe mexicano, y esa humedad queda ahí arriba. Y en la parte de arriba, en todas las mesetas altas de Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, sí se cultivan vides de alta calidad, o bien en sus faldeos, donde alcanzan a llegar toda esta humedad que no es tan fuerte desde el Caribe mexicano. Y ya después las otras zonas que quedan son muy secas. Eso, pero es principalmente el efecto térmico el que ha hecho que se cultiven vides en estos otros lugares, el efecto térmico dado por la altitud, ¿ya?
Entonces estamos viendo que realmente es una determinación climática y eso va entonces muy ad hoc con que gracias con el cambio climático estamos viendo que muchas veces las zonas donde se puede producir vino están cambiando, ¿no? Como que sitios donde antes no se podía históricamente antes de la pequeña era de hielo y agroescuchas, la pequeña era del hielo, es algo que sucedió en el 500 después de Cristo, porque hubo una erupción volcánica que cubrió el mundo y hizo que bajaran las temperaturas, pero en lugares que antes no se podía ahora se puede nuevamente porque se está empujando el calor hacia el norte. Entonces, estamos viendo que hay vinos en el norte de Inglaterra, estamos viendo que cada vez hay más vinos en Canadá, estamos viendo que hasta ciertas zonas de Francia, como la zona de Champaña, están sufriendo porque su clima está cambiando. Entonces, su clásica uva para el champán está bajando, pues es más difícil producirla porque está cambiando el clima, ¿no? Entonces, todos estos cambios climáticos están generando potencialmente nuevas áreas donde podamos ver, ya sea en el hemisferio sur con ustedes, o hasta en México o en otras zonas, vinos donde antes no los veíamos, ¿no? Sí, ha habido un movimiento bien grande hacia los extremos, hacia los polos y también hacia el centro de esta franja de 30 a 50 grados que decíamos. Por ejemplo, en Chile, hoy día el extremo sur en Chile era el Valle del Biobío, donde yo también hago un par de cosas con una viña de un Malbec centenario que hay ahí. Hoy día la frontera se movió cerca de 150 kilómetros más hacia el sur, en la zona de la Araucanía, que ha hecho noticia por otras cosas en los medios. La zona de la Araucanía antes era solamente producción de trigo, ¿ya? Algunos cereales, ¿ya? Soya, animales para carne, pero hoy día sí está produciendo fundamentalmente, y ahí va el tema de las cepas. Hoy día la zona sur en Chile, ¿cierto? Que sería cuando ustedes se empiezan a acercar o sea, lo más frío de México es por el este hacia arriba, por el lado de donde está Coahuila, pero más hacia donde está don Leo. Las variedades que están más al sur de Chile, por ejemplo, tenemos a Gewürztraminer, tenemos a Riesling, tenemos a Pinot Noir, Pinot Grillo, o sea, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Chardonnay. En la zona sur no podemos poner variedades de ciclo largo. ¿Qué es una variedad de ciclo largo? Una variedad de ciclo largo es aquella variedad que tiene mayor cantidad de días entre la brotación y la cosecha. Ejemplo, Cabernet Sauvignon, Carmener, son variedades de ciclo muy largo. Variedades de ciclo intermedio, tintas, son Malbec, Syrah, Sangiovese, Zinfandel. Las blancas son todas variedades de ciclo corto. Y eso determina los días que yo tengo entre que broté y logré madurar para la cosecha. ¿Ya? Eso ha ido cambiando y estas variedades que antes no podían madurar, hoy sí pueden madurar. Incluso hay vides hasta en la Patagonia hoy día. O sea que el clima está cambiando absolutamente para bien, o también está afectando algunos cultivos ya establecidos de vid. Yo creo que sí, ¿no? Porque se está modificando todo. Sí, eso, bueno, ha costado un poco a los viticultores. Yo también soy viticultor en algunos campos. Y, por ejemplo, o sea, las sequías no ha afectado las acumulaciones de sales que se van produciendo donde no se lavan las sales que están presentes. Se nos han modificado un poco algunos pH. Al modificarse los pH, la absorción de nutrientes de las plantas, ¿cierto? No, se mueve un poco, se varía ese óptimo de absorción de nutrientes. Al absorber menos nutrientes tenemos menores rendimientos por plantas, tenemos pieles que son más gruesas porque hay mayor radiación incidente. Al existir mayor pieles más gruesas tenemos menores rendimientos. Un kilo, por ejemplo, de uva produce 750 centímetros cúbicos de jugo en condiciones normales.
Si yo voy increciendo en la altitud y tengo mayor radiación incidente y a lo mejor menor agua disponible, voy a producir 680 cc o 700 cc. Si estoy en una condición con un suelo que es muy con mucho vigor, hay mucha materia orgánica presente, tengo agua constante, estoy en un clima más bien más tropical, ya a lo mejor por el Pacífico, cercano a aguas calientes, tiene esa influencia, sin precio producir un poco más cerca de Guatemala. Brasil produce bastante, en Colombia sí se produce, en Venezuela también se produce en vino, ¿cierto? Ahí vamos a obtener mucho crecimiento vegetativo, mucho rendimiento, las bayas van a ser muy grandes y voy a tener unos rendimientos en jugo bastante grandes, pero la concentración aromática y de taninos o cuerpo y colores van a ser mucho menores. Eso nos afecta el cambio climático, tenemos menor disponibilidad de agua, variaciones de pH, variaciones de rendimiento. Al tener mayores pHs, Paula nos dirá, ¿cierto?, que la potencialidad de microorganismos que nos puedan ir afectando es mucho mayor. El pH del vino, de un vino tinto típico, están 3.6, 3.5, 3.7. En lugares donde los pH nos han aumentado, estamos llegando a pH 3,9, 4. Tenemos herramientas dentro de la vinícola, dentro de la bodega, para poder trabajar esos pH, pero la cosa es no cambiar mucho las propiedades del vino. Ahora, estas anomalías climáticas te han puesto en la disyuntiva de sugerir tomar una decisión radicalmente distinta al productor, y puedes compartirnos algún escenario. Sí, nosotros, bueno, en Chile, expertos, ¿cierto?, en climatología, han hecho modelos de proyección a 30 y 50 años. El profesor Francisco Mesa, de la Universidad Católica, de donde yo soy egresado, un tipazo, ha hecho bastante investigación al respecto y ha hecho modelos de cómo va a ser el cambio climático en toda la parte de vides, de vitivinícola. Existe, ¿qué hicimos en Chile? Y a propósito de cosas que a lo mejor se han ido vislumbrando un poco por el Consejo Mexicano Vitivinícola. En Chile todas las viñas aportan ciertos porcentajes, esos porcentajes de sus ganancias, ¿cierto?, se destinan a la investigación y desarrollo, y se creó el Consorcio Vitivinícola en Chile, que determina estudios a largo plazo para todas estas variables y que pueden estar en el tiempo afectando elementos estratégicos en la empresa. Las grandes viñas se han ido modificando su sitio y se han ido moviendo hacia donde hay más agua disponible, se han ido moviendo al sur. Nosotros en el sur de Chile sí tenemos más agua disponible, tanto en el subsuelo como en lluvias, y ha habido una cierta modificación de áreas. Hay algunas áreas que no son modificables. Yo en Chile vivo en el Valle del Maipo, y el Valle del Maipo es uno de los 3 grandes valles para producción de Cabernet Sauvignon en el mundo, y sí, el año pasado hubo un menor rendimiento en todo el Valle del Maipo para Cabernet Sauvignon, y eso ya no se puede contrastar. Sí hay temas con el riego que se pueden ir haciendo, riegos por goteo subterráneo y otras cosas más, ¿cierto? Pero ya ahí hay que empezar a invertir en más elementos de tecnología. Te lo pregunto porque uno de los vinos más populares en México es el 3B de Casa Madero. Entonces, pensar en que el 3B pueda cambiar a solo Shiraz o algo así, pues sí sería algo que el consumidor pudiera empezar a cuestionarse, ¿no? A resentir, sí. Bueno, sí, pues hay variedades que tienen mayor sensibilidad a la sequía, ¿ya? Tempranillo no es tanto, Shiraz sí es muy sensible, tiene un embolismo del xilema que se va taponando en cierta parte de la madurez. Sí. Cabernet Sauvignon no, ¿ya? Pero sí, si una de las cepas que componen el ensamblaje empieza a bajar su rendimiento, eso es complicado. Oye, Víctor, pues esto se ve, llevamos así como una hora ya hablando del tema de vino. Claro que media hora fue porque Héctor
no hizo el intro a tiempo, ¿no? Pero, pero yo creo que es increíble todo lo que estás contando. Veo muchos temas, muchísimos temas de vino. Necesitamos 2 partes más, yo creo que 3/4 partes más de vino, porque creo que enfocamos en un punto muy genérico de lo que es el vino. Creo que podemos, desde el punto de vista, como lo había planteado Héctor, el tema del nuevo vitivinicultor, por lo que me llama mucho la atención lo que estás planteando ahorita para el mercado mexicano, o sea, que tenga un crecimiento del 24% o algo así como se comentó, de que haya crecido tanto el mercado mexicano, significa que el mercado del vino aquí es gente joven invirtiendo en vino, que están haciendo cuestiones nuevas, que se están creando nuevos mercados, nuevos agronegocios, nuevas marcas. Yo creo que Héctor, de que estuvo en Ensenada, sabe de qué estamos hablando, de nuevas marcas de vino. Pues yo creo que nos da para muchísimo tema el tema del vino. Yo siempre que me dicen a mí de vino, yo no sé nada, solamente sé tomarlo. A mí me parece muy interesante el tema, y además que creo que oírlo de un experto así como tú se me hace muy, muy grande el saber que haya tantos temas alrededor del vino y que se desmitifiquen tantas cosas, porque, por ejemplo, ahora entendí por qué se puede tomar vino después de los paralelos en México, que era una parte de mis grandes dudas que tenía, que ahora sí ya puedo tomar y decir que sí vale la pena. Pero bueno, pues no sé, ¿cómo ves, Héctor, si vamos enfilando el final del episodio? Claro que sí, al igual que como dice este Tono, es un tema impresionante. Yo, pues, me apasiona mucho, me parece que es un proceso impresionante y además que está tan atado a nuestro desarrollo como humanidad. Ya saben, agroescuchas, cada vez que tiene que ver algo con historia ya ando. Pero bueno, tengo yo que hacer una pregunta que yo creo que va a ser la pregunta más difícil de todo este podcast. Así, ahora sí, una pregunta, no es cierto, pero lo que te quiero preguntar es, si pudieras resumir en 3, 4 oraciones, y yo sé que es muy difícil, ¿qué te gustaría que se llevaran nuestros agroescuchas sobre todo esto que nos platicaste, sobre la producción del vino, sobre este mundo? A ver, el vino es una bebida ancestral, ¿cierto? Una bebida que está con la humanidad, es una bebida que ha crecido junto al desarrollo del hombre, la historia y un montón de cosas, pero también es una bebida y es un elemento que está dentro de la comida y la cocina. Por tanto, no nos compliquemos mucho, a lo mejor en muchos temas técnicos, en muchos temas gustativos, en muchos temas de sabores, aromas de cuerpo y un montón de cosas, y aboquémonos a aquellos vinos que nos gustan. Si son un poco más dulces, perfecto, son un poco más dulces. Si son más frescos y alguien lo encuentra muy delgados, lo encontrará más delgado seguramente. Yo mismo, que lo esté gustando, o sea, si yo lo estoy consumiendo en 5 años más, cuando tenga más años, le gustaré un vino más seco y más complejo. Así que no tengamos miedo en buscar los vinos, no tengamos miedo, hagamos fiestas con los vinos, bebamos vino. México consume mucha cerveza, ¿cierto? Vamos democratizando el consumo del vino y hay para todos los gustos. Así que no hay que tener miedo con eso y me gusta mucho que esté creciendo el vino mexicano, me encanta. Cuando estuve la primera vez allá era algo que era muy cerrado y hoy día lo veo que está mucho más abierto a todo el público. Sí, caray. No, y por los datos que nos diste, si también tomamos en cuenta que ha crecido la producción cervecera y la del tequila, yo creo que en general la conclusión es que al México le gusta tomar, ¿eh? No es que... Sí, pues me parece, Víctor, que muchos de los agroescuchas lo que van a querer es saber cómo poder comunicarse contigo y dónde te pueden encontrar, porque claro, el vino es un universo y allí con seguridad hay muchas más preguntas que quieran hacerte y por lo tanto nos gustaría que compartieras en dónde los agroescuchas pueden encontrarte, dónde se pueden comunicar contigo y dónde podemos conocer un poco más de tu vino, porque tú eres viticultor. Así que bueno, que nos cuentes y nos dejes saber cuál es esa información para todos los agroescuchas. Muchas gracias.
Sí, tengo un Instagram que es privado, pero para todas aquellas personas que desean platicar temas técnicos y cosas coloquiales en torno al vino, es abierto, o sea, se envía una solicitud y yo la acepto sin ningún problema. Lo tengo privado por temas míos simplemente, pero sí es que es @Víctor Vargas Wines, ¿cierto? Wines, Víctor Vargas Wines. Ahí me pueden enviar una solicitud, yo lo sigo y ustedes me siguen y ahí podemos conversar. Mi vino tengo un Instagram de mi vino, pero todavía no lo he desarrollado mucho, me ha faltado un poco de tiempo. Esta es la primera cosecha, que es Santino-Paradiso Wines. Está enfocado en temas italianos, mis vinos están enfocados en conceptos, y estoy hablando más bien de suelos, de condiciones especiales de cultivo, que por ahora, y de unas cosas bien técnicas. En general las cosas técnicas a veces no les gustan a los consumidores, así que no he sido muy marquetero con mis vinos, pero creo que en un par de meses ya podría ponerme un poquito más ad hoc al mercado. Te vamos a presentar a Freddy para que te dé unas sugerencias de marca personal que te va a venir muy bien. Sí, sí, está genial. Oye, Víctor, yo me quedo con este comentario que hace mucho escuché, pero viene muy bien complementado, que dijiste sobre el mejor vino, es el que a cada uno nos gusta y el que repetimos en la compra. Entonces, así como un servidor se ha abocado durante algunas épocas a comprar el 3B de Casa Madero, después a Don Leo, hay un vino... el Casillero del Diablo, ¿no? Bueno, ese lo encontramos en todas partes en México. Mi hermana que vive en Buenos Aires también me ha presentado a otros vinos que me va a odiar, se me olvidó el nombre ahorita. Pero invito a los agroescuchas a que exploren nuevos vinos y que encuentren experiencias y que se informen para tener mejores experiencias con sus alimentos. Hay un vino que tuve la dicha o el grato de desarrollar con un colega, amigo que vive en Ensenada, que se llama Ícaro. Yo conozco ese vino. Ícaro es un gran vino mexicano. Me tocó hacer la primera vendimia junto con José Luis, que es un gran amigo mío. Así que los invito, José Luis Durant, los invito a degustar ese vino. También hay otra versión por ahí, a la rota, que son vinos con conceptos. Particularmente a mí me gustan los vinos que traen algo detrás, que traen un mensaje, un concepto o algo que son, en el fondo, son vinos de autor. Los vinos de autor es toda otra cosa, hay un desarrollo. Ejemplo, si voy a hacer un vino orgánico, tengo que cumplir ciertas cosas para ser orgánico, o sea, no puedo salirme de ese concepto. Si gusta, ok, otra cosa. Si voy a estar dedicado a los suelos y voy a querer expresar elementos volcánicos en mis vinos, o sea, que si ustedes si alguno va a Sicilia, va al Etna, y que pruebe esos vinos, digo, yo en México probé unos vinos que tenían sabores de minerales. Entonces es lógico lo que me vendieron. Y esas cosas a mí me gusta, que sean conceptuales. Pero eso me gusta simplemente. Justo voy a dar un ejemplo de un vino conceptual. Esta es una buena historia porque son los mexicanos que viajaron a Australia para aprender a hacer vino y están ahora trayéndose el vino juguete con doble T. Y vaya, tiene una historia muy interesante que invito a los agroescuchas a leer y probar. Sí, ¿no? Y de hecho, hablando de vinos conceptuales, también, a lo mejor creo que ya sabía de qué vinícola te referías, que traen uvas de otro lado. Sé que varios vitivinicultores de Ensenada, del Valle de Guadalupe mexicanos, incluyendo Casa de Piedra, Pilluan y etcétera, decidieron comprar terrenos en Francia para producir uva en Francia, traerla a México y producirla al estilo mexicano, y viceversa. Producen a veces uva mexicana y la llevan a Francia y la producen allá. Entonces, con toda la idea de hacer este intercambio, ¿no? De las ideas mexicanas, llevarlas a Francia y viceversa. Excelente. Es un relajo, entonces, eso es lo que quiere. Sí, no. El chiste es innovar, ¿no? El chiste es hacer algo. La producción más desorganizada, ¿no? Francesa y mexicana. Pues, Víctor, muchísimas gracias.
este episodio se fue como agua. Yo creo que es demasiada pasión en los vinos. Ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Abrimos una nueva línea de agronauta. Agronauta vinícola. Sí, vinícola, con tintes a sabor dulce de terroir. Tintes a sabor de agricultura. Creo que viene bien recordar a los agroescuchas que viene el congreso anual. No sé, Víctor, ¿tú conoces de este evento que es mundialmente reconocido? Bueno, sí, se va a desarrollar. Entiendo que es por primera vez en México, ¿cierto? En Baja California, en Ensenada. Vienen bastantes expositores, ponentes muy buenos, de bastante calidad. Hay uno que es compatriota mío, que fue asesor mío, vitícola, que es... Justo se me acaba de olvidar su nombre. Perfecto. Él es... Simunovich, no, el otro apellido, bueno, me va a matar, pero son bien buenos. Estuve leyendo todas las ponencias, están buenas. Es interesante el intercambio cultural con diferentes visiones de la vitivinicultura, ¿cierto? Sudafricana, australiana, argentina, chilena, mexicana. Hay también hay ponentes mexicanos. Y una de las cosas en México es que tienen variabilidad de suelos. Eso es súper importante en el 3.0, o sea, en el elemento 3.0 la variabilidad de suelo sí determina algo muy distinto. Hablando en esos vinos que uno paga para obtener algo distinto. ¿Ya? Agroescuchas, los invito a que estén al pendiente del 43º Congreso Mundial de la Viña y del Vino en México, que se va a cabo en Baja California a la primera semana de noviembre. Entonces, para los fans del vino, creo que es un buen lugar para conocer un repertorio mundial, ¿no?, de las opciones que se ofrecen en esta industria. Sí, y ya que estamos en esto, antes de que nos sigamos antes de que nos sigamos platicando de vino, porque ya nos pusimos a discutir de vinícolas, de vinos que nos gustan y de congresos, es momento de empezar a cerrar. Entonces, como siempre, les recordamos que nos pongan 5 estrellas, que compartan, que nos sigan en redes también, Agronauta MX en Instagram, tenemos nuestra página provi.mx, está el Linktree, que es Agronauta, si no me equivoco, Tona, Sí. Y ahí estamos en Twitter, nunca posteamos, o a lo mejor sí, no sé, no sigo en Twitter. Ya empezamos. Estamos en LinkedIn, creo que por ahí estamos en Facebook, pero bueno, y si no, ya saben, cada semana tenemos un episodio nuevo, diferente y único. Y bueno, también recordarles que este es un video podcast, lo pueden ver en Spotify con video, o si no lo tienen video, lo quieren ver en video para que vean de qué platicamos, lo pueden ver en YouTube, en el canal de Agronauta, y pues cualquier cosa, ya saben, aquí estamos, vean nuestras redes sociales, y pues estén pendientes porque tenemos el concurso de la historia de terror en el agro, que viene, ¿sí? El clásico evento. Y pues también súper invitado a participar. Sí, historia de terror de cuando el vino se transformó en algo que no era. se transformó en tequila. ¿Qué pasó con ese vino? Bueno, y muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, gran equipo que tenemos aquí, y yo creo que con eso nos despedimos, ¿o no, Tona? Sí, muchísimas gracias a todos, estamos en contacto y pues hasta pronto. Gracias, Víctor, gracias a todos, gracias a los agroescuchas. Muchas gracias a todos, ha sido un placer y que estén muy bien. Gracias. Que viva México. Eso, muy bien. Y Colombia, Chile. ¿no? Y Colombia. Colombia y Chile. Y que viva el mundo.